Señoras y señores, un placer estar aquí una vez más con el reverendo Samuel Rodríguez. Obispo. Wow, tremendo. Para los que no lo conocen, el pastor Samuel es pastor de New Season en Estados Unidos, Sacramento, Los Ángeles y otros overhaul que tienen diferentes ciudades. Y para mí, lo digo con toda sinceridad, está en el top 5 de predicadores. Quiero saber quiénes son los otros Ahorita te los digo. Pero para mí y sé que para muchos. Y un hombre de mucha influencia, ha bendecido muchísimo la iglesia latina y norteamericana, presidente de la NHCLC, la iglesia que agrupa más de 42,000 iglesias latinas de Estados Unidos, productor de cine, escritor, conferencista, padre y tu amigo. Y mi amigo. Así que hoy estamos en este podcast hablando un poquito de un tema. Salió este libro, Sin Miedo a Nada, de un pastor que se llama Iván Delgado Glenn. Hoy vamos a hablar de un poquito de cómo manejar ese temor que ha surgido, Pastor Samuel, sobre todo en Latinoamérica, porque ya recientemente en las elecciones Brasil vemos que quedó nuevamente una corriente de izquierda y hay muchos temores, algunos en pánico. En Colombia también tenemos el gobierno del pacto histórico, tomó autoridad y sin duda hay filosofías, hay políticas, hay leyes que estas ideologías establecen que generan incertidumbre, generan inseguridad en muchos. A unos les encanta, pero a otros les generan inseguridad. Somos gente que creemos en la palabra, en el Espíritu Santo, pero tú eres un hombre que tiene una mentalidad global y literalmente estás en el globo terráqueo dando vuelta. Sudáfrica, Corea, Israel, Australia. ¿Qué podemos decirle a todos los que escuchan este podcast o lo ven sobre esa incertidumbre? No podemos vivir con esos miedos, con esa incertidumbre, con falta de expectativa. No, obvio. El consejo del apóstol Pablo, la exhortación, mejor dicho, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, lo hace de una forma muy clara. No podemos vivir con incertidumbre, con temor, sino el espíritu que tenemos es un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, de lo que es veritas. Por lo tanto, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, tenemos un compromiso. No podemos negar que esta ideología, que este movimiento rumbo a la izquierda, que hay personas que dicen, pero eso es la política, eso no impacta a la iglesia. Todo lo contrario, mira. Así es. A nivel mundial hay dos ideologías, hay dos formas de pensar básicas, hay múltiples, pero hablando generalmente. Agrupándolas, dos. O tú crees en una fundación y unos valores y una forma de pensar judeo-cristiana basado en la palabra del Señor, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, que estoy hablando de 4,000, 5,000, 6,000 años, dicen algunos, de la historia de la humanidad. O tú crees en la ideología de la izquierda, que es secular, que es relativismo moral, que lo que hay en el trasfondo es una decadencia cultural, una instabilidad económica. Que no hay verdades absolutas, no hay verdad. Todo es relativo. La verdad, uno mismo puede desarrollar su verdad y uno vive en su propia verdad. Estoy hablando de la izquierda, lo que enseña es que 2 y 2 no necesariamente es 4. ¡Wow! Tremendo. Y como está en contra de la fe, en contra de la ciencia, en contra de la matemática, en contra de la lógica, del sentido común, de la razón humana, el movimiento de la izquierda es súper peligroso. No todas las personas que están en la izquierda creen así. Pero los que están dirigiendo el movimiento de la izquierda en este momento a nivel mundial son gente que creen en lo que es la anarquía filosófica. Es decir, una ideología donde no hay nada de verdad. Ese relativismo moral es la causa, la razón por la cual en este momento estamos viendo tanta instabilidad a nivel mundial. La iglesia, si se levanta la iglesia a nivel mundial, no como primeramente con un compromiso fijo y contundente en respeto a dirigir la política, no, sino avanzando el reino del Señor a nivel mundial, podemos y debemos impactar la política. Así es. Toda esfera desde lo que es la cultura, la política, sea Hollywood, la producción, la economía, la educación, esos valores que han impactado el mundo entero. Los países más que han transformado el mundo son países que han salido del vientre de lo que es la creencia bíblica. Así es. Y por lo tanto, los países que no están
están en este momento literalmente quitándole los derechos a seres humanos. Esto, al fin del día, termino con esto. Esto tiene que ver con libertad o cautividad. Tremendo. Libertad o cautividad. Tremendo. Y la izquierda, sea el comunismo, el marxismo, el socialismo extremo, lleva a uno eventualmente a la cautividad. Dime, ¿cuántas personas, cuántos millones fallecieron en el siglo XX a través de los esfuerzos de Mao Zedong, de Stalin, de Lenin, del Khmer Rouge en Camboya? Lo que hemos visto, Cuba, cuántas personas fallecieron y los que no fallecieron, cuántos vivieron en pobreza, en ver el dolor y el quebranto en sus familias. Esta ideología de la izquierda es súper peligrosa. A la misma vez hay un movimiento extremista a la derecha, al otro lado, que de igual manera, todo extremo es malo. Todo extremo hace daño, así es. Pero como lo que han logrado decir que el cristianismo es más para el movimiento de la derecha, bueno, con eso dicho, el compromiso nuestro es avanzar una política a nivel nacional que esté afirmando continuamente nuestros valores cristianos. Totalmente. Hay mucha gente que está escuchando este podcast, pero yo quisiera enfocarme en dos grupos, los jóvenes y los empresarios o emprendedores. Hay muchos jóvenes que en Latinoamérica son los que han tomado fuerza para escoger gobiernos de izquierda. Hemos visto que el fenómeno es que los maestros de colegios y universidades públicas se han encargado no de enseñar una carrera, sino de llevar un pensamiento hacia la izquierda. Esa es la verdad. Pero bueno, yo personalmente he visto muchos jóvenes que votaron por estas corrientes de izquierda y en Colombia pasó. Hace una semana me reuní con algunos, sé que algunos cristianos votaron por estas corrientes de izquierda y ya... Pero explícame eso. Explícame cómo cristianos pueden votar por una ideología y una política que está en favor del aborto sin límites. Bueno, yo creo con mucho respeto que los cristianos que votan por filosofías de izquierda que son antibíblicas es que no conocen la Biblia profundamente. Creo yo que no conocen la Biblia. Y segundo, son gente que ya venía de una corriente de izquierda de muchos años y se convirtieron y han sido tocados por el Señor. Pero bueno, creo que hace falta una renovación de la mente. El punto es que estos jóvenes ya no me contestaron igual. Y eso fue hace 3 meses fueron las elecciones en Colombia y ellos hasta apoyaban las marchas, la revolución, etc. Y yo entiendo que hay mucha injusticia. Yo entiendo mucha gente pobre, muchos jóvenes que no tienen para una universidad. Yo entiendo que reclamen. Yo tal vez haría lo mismo. Lo que no se entiende es cómo tiempo después se dan cuenta y se decepcionan, porque sin duda alguna el resultado lo ve. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Sí. Tiempo después, ¿qué fruto han dado los gobiernos de izquierda en el mundo? Mayor hambre, pobreza, destrucción del aparato emprendedor y empresarial. Pero ¿qué le podemos decir a esos jóvenes? A esos jóvenes que creen por un cambio, pero que siguen decepcionándose porque no hay un cambio. Es peor. En Venezuela, la mitad de mi familia era de Venezuela y de mi esposa también. Yo no hablo de una teoría. Yo vi a mi familia, muchos tener mucho dinero y yo no tener nada. Algunos, lo digo con mucho respeto, pero tristeza, manejando Uber en Estados Unidos. Gente que tenía buffet de abogados, haciendas, primos que tenían grandes talleres, distribuciones a nivel nacional, hoy en España, pues defendiéndose. Pero ¿qué le podemos decir a esos jóvenes que están esperando por un futuro mejor? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios en todo esto? Todo sencillo. Lo voy a poner en una sencilla oración, lo que corresponde. El movimiento de izquierda dice, el gobierno es mi pastor y nada me faltará. ¡Wow! Tremendo. Nunca había escuchado eso. Punto y se acabó. Eso merece un brindis de café. La izquierda dice, el gobierno es todo. ¿Cuál es la solución para el asunto educativo? El gobierno. ¿Cuál es la solución para la criminalidad? El gobierno. ¿Cuál es la solución para el gobierno? El gobierno es mi pastor, es mi Dios y nada me faltará. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, a esos jóvenes
tenemos que explicarle y enseñarle, y no quiero culpar a la iglesia, Sí. pero si hay jóvenes que están alineándose con una filosofía que es una contradicción a la palabra de Dios, yo no culpo a los jóvenes, yo culpo a los pastores. Wow, tremendo. Yo culpo a los pastores. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que hay en nuestro discipulado? Que nuestros jóvenes literalmente están votando en contra de la palabra de Dios. Así es. Son jóvenes, son chamacos, son jovencitos. Mira, toda juventud es liberal. Así es. Cuando se pone más viejo, ¿terminan qué? Conservadores. No, a mí me pasó. ¿En serio? Mi Es papá. la evolución natural del sentido común. Mi papá murió desafortunadamente por el conflicto armado. Era un gran ideólogo con pensamientos socialistas, pero reales. Gran intelectual. Y yo crecí en una casa así. Y súper estricto. Y a mí me molestaba su inteligencia, su disciplina. Pero un día me dijo algo: cuando seas grande y embaraces a tu esposa y tengas un hijo y tengas responsabilidad, vas a entender todo lo que te he dicho. Y hoy, que tengo 2 hijas, que tengo ministerio, que tengo empleados, que tengo compromisos, digo, todo, absolutamente todo, era como decía mi papá, absolutamente. No, pero hay algo muy positivo, porque al fin del día esa misma generación se va a levantar y va a tomar el liderato en el país. Así es. Y nuestro trabajo como cristianos y como pastores y líderes es no solamente proyectar, sino inyectar literalmente con lo que es la palabra del Señor, la verdad. La verdad para matar la mentira. Así o sea, la es. vacuna de la verdad, del respeto al virus de la mentira. Y eso es lo que tenemos que hacer. Literal, hablar sobre lo que es el ocupar las promesas del Señor, la libertad que hay en Cristo, la libertad de expresión, de religión, la libertad económica. Yo tengo un sueño, tú tienes un sueño, cada uno de ellos tiene un propósito de parte de Dios. Y el gobierno no puede ponerle una tapa encima a ese sueño. Así es. Y eso es lo que hay. Con tantas leyes que pasan para ponerle restricciones y para limitar lo que yo puedo decir y hacer. No, la libertad de tú ser lo que Dios ha puesto en tu corazón. El llamado y el don que Dios ha puesto en ti, desarrollarlo y cumplirlo. Y tener un legado multigeneracional. Eso es lo que me fascina. Por lo tanto, yo creo que va a haber algo muy bueno en Latinoamérica. Al fin del día, la iglesia va a ser la influencia número 1 en activar, movilizar este gentío para actuar en la política de una forma muy buena, con mucha compasión y sin abandonar al pobre, todo lo contrario, Poderoso. Levantando al pobre. Yo creo que la iglesia debe de regresar a lo que teníamos sobre 100 años atrás, antes del gobierno y el welfare. Es la iglesia cuidar del pobre, Así no es. solamente cuidar, adiestrar y equipar Así es. para que la pobreza se termine en esa generación para siempre. Así es. Y lo podemos hacer, lo hemos hecho anteriormente, lo podemos hacer de puede nuevo. hacer. Porque Pastor, lo que es de Dios siempre gana. Sin miedo a nada. Para cerrar este podcast, Dije ¿qué le .com. podemos decir a los empresarios, emprendedores que nos están viendo? Que yo sé que hoy tienen miedo. Tienen miedo. Literalmente tenemos que aceptar o vivir con todo lo que Dios ha prometido o creer todos los vientos y las corrientes que vienen a través del gobierno y los medios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, 2 Corintios 5:7. Yo camino ¿por qué? Por fe, No por esto. no por vista. Eso no importa lo que tú veas en este momento, en la tele, en el gobierno, en la política. Tú eres dirigido, motivado, impulsado por la fe. No por lo que yo veo, sino por lo que yo creo. Así Y lo es. que yo creo que lo mejor para Colombia viene de camino. Tremendo. La promesa es más grande que el problema. Pastor Samuel, ¿por qué hay que leer este libro sin miedo a nada? Porque sin leer, si usted no lee ese libro, hay una gran posibilidad que usted... No estoy bromeando, pero el punto es, este libro literalmente tiene ahí una receta para uno combatir contra el temor y el miedo en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu generación, en tu ministerio, en tu llamado, en una forma como Dios, la unción que Dios ha depositado sobre este pastor, sobre el pastor Iván, esa unción se transfiere a través de este libro. Tienes que leerlo y experimentarlo y hacerlo. Así es. Bueno, estamos esperando la próxima película, ¿no? También eres productor. Sí. Así que el título. Flaming Hot en Wow. inglés. ¿Cuándo sale? Lo dije bien, para que habla de Flaming Hot, no sé. Flaming Hot. ¿Cuándo sale? Ahora para la Semana Santa del 2023. Wow, tremendo. Señores, Pastor Samuel Rodríguez, nos vemos en el próximo podcast, Pastor Samuel, y a todos síganos en nuestras redes y compartan si esto fue de bendición. Dios les bendiga.